Hola, esta es la segunda clase del curso de Introducción a Big Data. Bueno, ¿cómo las técnicas de Big Data nos van a ayudar a resolver los problemas que veíamos en la clase anterior? Lo importante aquí es que las tecnologías de Big Data están diseñadas desde una naturaleza distributiva. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener varias máquinas trabajando al mismo tiempo y que el sistema la componen todas las máquinas al mismo tiempo. Perdón. Entonces, todas estas técnicas que nosotros veíamos de hacer sharding y de hacer réplicas, ya no es necesario hacer algo a la medida, sino que la idea es que nuestro sistema ya incorpore esto desde su inicio. Al hacer esto, si se acuerdan cuando tratábamos de hacer sharding, teníamos nuestros datos en distintas tablas. Entonces, a la hora de hacer una consulta, necesitamos saber cómo era la estructura de todas nuestras tablas, donde estaban los datos, para poder hacer una query. En cambio, cuando tengamos un sistema de Big Data, ya no es necesario hacer eso, sino que el modelo inicialmente, el que nosotros nos muestren, simplemente consultando ese, debiésemos ser capaces de obtener todo lo que estamos buscando. La idea es que a medida que llegue nueva carga, sea tan sencillo como agregar un nuevo nodo, y eso va a hacer que se rebalancee nuestro sistema y pueda ir creciendo a medida que las necesidades lo requieren. Junto con lo anterior también necesitamos que nuestra data sea inmutable. ¿Por qué? Recuerden que lo que estamos buscando también es que nuestro sistema eh, sea tolerante a los fallos. Entonces, una técnica que se utiliza mucho cuando uno trabaja con bases de datos tradicionales es ir actualizando la base de datos. Nosotros ahora no vamos a hacer eso, sino que tenemos que diseñar una arquitectura que nos permita que no sea necesario modificarla, porque en el peor de los casos no vamos a estar destruyendo la data, que es lo más valioso que tenemos. Bueno, dicho lo anterior, vamos a enumerar ciertos requerimientos que estamos buscando para cumplir con nuestro diseño en un sistema de Big Data. Primero necesitamos que sea robusto. ¿Qué quiere decir que sea robusto? Básicamente es que el sistema necesita seguir funcionando incluso cuando aleatoriamente por alguna razón desconocida un nodo de nuestro clúster se cae. ¿Qué razones pueden ser? Podría ser que simplemente explota una máquina. Ustedes pueden creer que eso es poco probable. La verdad es que sí, es poco probable. Pero cuando estamos pensando en que alguien está trabajando con una granja de servidores, es posible que eso ocurra, que simplemente explote un servidor. Podría también ser que la persona que está haciendo la mantención, donde están alojados físicamente nuestros servidores, se tropiece, desconecte una máquina. Pueden pasar diversas razones inesperadas y la idea es que nuestro sistema sea lo suficientemente robusto para que incluso cuando se cae un nodo pueda seguir funcionando. También necesitamos que nuestro sistema sea tolerante al fallo, pensando siempre en el error humano, que es algo que siempre va a estar presente y no podemos evitarlo, pero sí podemos recomponer lo que teníamos. Para eso necesitamos que nuestra data sea inmutable. Otro requisito es que necesitamos que que las queries que hagamos sean lo suficientemente rápidas. No nos sirve que tengamos que esperar una hora para una query, ya se pierde el objetivo. Necesitamos que haya una poca latencia a la hora de hacer consultas sobre nuestros datos. También necesitamos que sea escalable. ¿Qué quiere decir que sea escalable? Que a medida que nos vaya llegando más datos, simplemente para que nuestro sistema crezca, necesitamos agregarle más máquinas y eso hace que nuestro sistema pueda ser capaz de soportar más requerimientos. Lo que ideemos tiene que ser suficientemente general para que pueda servir en cualquier rubro en el cual nosotros estemos desenvolviéndonos. No nos sirve crear algo para algo muy específico. La idea es poder tener un diseño que sea adaptable a cualquier ámbito.
siempre vamos a necesitar agregarle nuevas funcionalidades a nuestro sistema, por lo cual también necesitamos que este sea extensible. También necesitamos que sea capaz de soportar cualquier query que se nos ocurra. No nos sirve que esté limitado a cierto tipo de queries, sino que la idea es que lo que ustedes tengan en mente lo puedan hacer y puedan mirar los datos. Hacerle mantención a los sistemas es costoso, por eso siempre es importante tener esto en mente. Necesitamos que la mantención de nuestro sistema sea lo más bajo posible. Y finalmente, el último requerimiento es que necesitamos que sea debugueable. ¿Qué quiere decir que sea debugueable? Que es importante que podamos trazar por dónde están los errores. Esa es la única forma que tenemos de poder arreglar lo que está mal. Ahora hablaremos un poco de los problemas que ocurren si es que tratamos de comparar una solución con base de datos tradicionales, aunque esté en su máximo esplendor, cómo se compara con una solución de Big Data. Supongamos, por ejemplo, que queremos simplemente tener un contador de datos. A medida que nos llegue una nueva visita a un sitio web, por ejemplo, vamos a actualizar un contador. Cada vez que queramos hacerle esa actualización al contador, tenemos que buscar dónde está alojado en la base de datos ese dato y luego tenemos que escribir sobre este. Por detrás pasan ciertas cosas que es importante tenerlas en cuenta a la hora de estar diseñando un sistema. ¿Qué es lo que ocurre? Si cada vez que hacemos una lectura y una escritura, internamente en la memoria del sistema, lo que está ocurriendo es que hay ciertos datos, hay un índice que va reflejando la data que fue quedando liberada en el sistema. ¿Cuál es el problema con esto? Es que estos espacios que quedan libres en algún momento tienen que ser reclamados. A ese proceso se le conoce como compactación. Lamentablemente ese proceso es muy costoso, lo cual hace que el computador se vuelva lento. Si muchas máquinas al mismo tiempo intentan hacer compactación, eso va a hacer que a la hora de requerir de nuestro sistema, este va a estar sobrecargado y podría incluso causar que falle. Una posible solución, uno podría decir, es que ya, si sabemos que la compactación es un proceso costoso, podríamos calendarizarlo en algún momento en el que sabemos que va a estar más o menos libre nuestro clúster. Bueno, es una opción hacer la calendarización, pero eso no te va a liberar de los problemas que estamos mencionando. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que saber cuánto dura una compactación y cómo es su varianza. También tienes que saber si tienes capacidad en los discos para la compactación que está requiriendo. Y también necesitas saber si es que tu sistema no se va a saturar al momento de hacer la compactación. Otro problema que ocurre si tratamos de lograr todos nuestros requerimientos con una arquitectura tradicional es que necesitamos que nuestro sistema esté altamente disponible. ¿Qué ocurre? Que si uno intenta que el sistema esté altamente disponible, hay un problema con la consistencia, porque supongamos que tenemos dos nodos, y estos dos nodos, en uno tenemos un dato que es igual a 1, y el otro tenemos un dato que es igual a 2. Ambos representan al mismo dato, entonces esperaríamos que el que es 1 trate de igualarse al de 2, suponiendo que es algo que está incrementando. Entonces, ¿qué pasa si justo cuando alguien va a consultar el dato, consulta al que tiene un 1?
¿ya? Cuando uno hace su sistema altamente disponible, está corriendo ese riesgo, porque tienes que optar entre tener una alta disponibilidad o una consistencia. Si tú prefieres tener consistencia, no vas a poder tener tu sistema totalmente disponible, porque no vas a dejar que alguien consulte a no ser que estén todos los nodos sincronizados. Hacer esto en un sistema tradicional es altamente complejo, porque tendrías que programar esto en todos tus nodos para que estén siempre cada una de las particiones sincronizadas. En un sistema completamente incremental, tenemos también la falta, perdón, de la tolerancia al fallo humano. ¿Por qué? Porque generalmente lo que uno está haciendo es hacer procesos que modifican directamente la base de datos. Y cuando uno hace esa modificación ya no hay vuelta atrás. En cambio, en la arquitectura que nosotros finalmente vamos a escoger, tenemos un paso intermedio, a lo cual se le conoce como una cola. Y nosotros leemos los datos desde esta cola y no desde la fuente donde quedan grabados nuestros datos. Al hacer esto, es probable, y va a ser así, vamos a tener cierta redundancia, vamos a tener control de permisos, pero esto nos va a finalmente hacer que sea muy poco probable tener errores que sean irreversibles. Este concepto es fundamental y parte clave de la arquitectura que vamos a ver a lo largo del curso, que se llama la arquitectura lambda. A veces la, la arquitectura tradicional está tan popularizada que uno no se pregunta si es que habrá una mejor forma de hacerlo con otra arquitectura. La idea es que a lo largo del curso vayamos viendo que usando una arquitectura como la arquitectura lambda, se den cuenta que si bien es cierto, puede ser más compleja de implementar inicialmente, una vez que ya se tiene conocimiento de cómo hacerlo, nos va a dar ciertas ventajas sobre utilizar un sistema tradicional. Principalmente podemos comparar en tres aspectos: accuracy, latency and throughput. En cada uno de estos aspectos la arquitectura lambda va a ser superior y va a tener una mejor performance. Incluso si uno quisiera de alguna forma tener un rendimiento cercano con una arquitectura tradicional para poder tener una similar a nuestro sistema de Big Data, necesitaríamos hardware especial para poder lograrlo. Más que nada este hardware especial sería tener mejores componentes, como puede ser la CPU, tener discos duros SSD, lo cual nos van a mejorar nuestros cuellos de botella. Bueno, esta ha sido la clase en la cual hemos visto los requerimientos que buscamos en un sistema de Big Data que nos permita suplir los problemas que tienen los sistemas tradicionales.